diputado provincial electo, no tengo la experiencia de Martín en materia legislativa, pero sí puedo por ahí transmitir alguna experiencia en estos minutos que tengo para hablar con ustedes, de algunos cargos que me han tocado ocupar. Fui mucho tiempo secretario de Justicia y Asuntos Penales de la Comisión en el Senado de la Nación. Hemos visto algunos proyectos que son importantes en materia penal. Pero bueno, antes que esto yo quisiera un poco hablar en términos generales de lo que hoy nos incumbe, pero que tiene relación con muchos temas. Bueno, más allá de la ley de ejecución penal, que bueno, muchos de ustedes son, la mayoría estudiantes de Derecho, por no decir todos, la conocen. Creo que a mí lo que me atrapó de hablar sobre esto, de Punta de Rieles particularmente estoy hablando, es justamente la posibilidad de darle verdadero sentido a la resocialización. Digo, yo tuve la experiencia como asesor del Senado, no como secretario en su momento, de presenciar quizás lo que fue la ola de inseguridad y producto de ello, la inflación punitiva que existió en nuestro Código Penal allá por el 2003-2004, recordarán ustedes el secuestro de Alex Bloomberg, producto de eso las movilizaciones masivas. Yo me acuerdo que veía, no solo por la televisión, sino porque vivía en Buenos Aires, me tocó también recorrer Plaza de Mayo y ver la cantidad de gente que se exteriorizaba por un reclamo de mayor seguridad. Y luego de ese reclamo veíamos cómo, con el profundo dolor y el profundo respeto que se merece el padre de una persona secuestrada y el dolor que seguramente sintió, veíamos cómo Juan Carlos, creo que es el nombre de Bloomberg, el padre, presenciaba las sesiones del Senado de la Nación desde las gradas, casi a punto tal de elevar la mano o bajar la mano en cuanto a las escalas penales de los tipos, ¿no? Entonces, y producto de ese estado de ebullición de la sociedad, que era una clara demanda de mayor seguridad, a mi criterio, porque luego me tocó legislar sobre muchas de las cosas que se habían legislado en aquel momento, legislar en sentido de asesoramiento, obviamente, que se entienda como lo digo, vimos que al cabo de 8 o 10 años, todo este recrudecimiento de las penas no sirvió absolutamente para nada, ni en términos disuasivos, ni en términos de que el delito hubiera disminuido, ni en términos de una menor reincidencia. Entonces yo creo que, y adentrándonos más en el tema, creo que el verdadero sentido de la disuasión de la pena, a mi manera de ver, no pasa por incrementarlas, no pasa por construir mayores cárceles, no pasa por dejar a nuestros privados de la libertad toda una vida en una cárcel, sino que pasa por lo que a mi criterio es mucho más difícil de contemplar y de elaborar y produce en el largo plazo, que es verdaderamente atacar la resocialización para aquellos que no podemos evitar con la prevención. Y este es el verdadero sentido, por lo menos que yo le veo, a las políticas públicas que tienen que ser implementadas de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Por un lado, atacar la prevención, como creo que es necesario, a través de la educación, a través de la cultura del trabajo, a través del deporte, a través de la reinserción educativa, pero cuando esto no se puede, cuando vemos que llegamos tarde, cuando vemos que nuestra llegada es ineficiente, bueno, ahí tenemos que pensar en lo que nos cuesta más o en lo que es mucho más duradero. Y que es mucho más duradero pensar verdaderamente en métodos alternativos penitenciarios. Por eso, cuando lo conocí a Mario y me presentó este video en Punta de Rieles, en Uruguay, la verdad que lo vi como una salida importante, como algo para ponernos a pensar y ver cómo podemos instrumentar este tipo de metodologías de políticas públicas en nuestra provincia. No solo no sirvió en aquel momento esta ola de inseguridad que luego se vio reflejada en nuestro Código Penal, sino que no hace mucho tiempo atrás, y estoy hablando del 2014, del año pasado, también tuvimos otra iniciativa quizás fomentada por los medios de comunicación, quizás neutralizada por algún dirigente político, quizás legítimamente solicitada por una gran parte de la sociedad, de sentir verdaderamente que había una ola de inseguridad muy grande, y vimos por ahí que algún legislador nacional propuso
luego de que una comisión había estado trabajando permanentemente en una sanción del nuevo Código Penal, con intervención de todos los partidos políticos, con opinión a juristas y a distintos poderes del Estado, vimos como un legislador nacional al inicio de una sesión legislativa nos planteó casi con desparpajo que no servía absolutamente para nada este Código Penal que se preveía instrumentar, y luego con la connivencia, por supuesto, de muchísimos medios de comunicación, tuvo un auge casi nacional con respecto a que los presos con este Código Penal entraban por una puerta y salían por la otra, y la verdad es que se evitó que se sancionara, de hecho no fue ni siquiera discutido. Y la verdad que yo creo que en este sentido, más allá del nuevo proyecto de Código Penal presentado por este legislador nacional, aumentando las escalas penales y un poco más, en un sentido, ¿cómo les diría? En un sentido casi distinto. Yo soy abogado, recibido en la UBA, pero mi especialización fue general y privado. Soy posgraduado en Derecho de Daños y en Derecho de Seguros, pero mi experiencia en materia penal con la Secretaría de Asuntos Penales me llevó muchas veces a discutir con incluso muchos miembros de la Asociación de Pensamiento Penal que me desanaron un montón de temas que uno por ahí de la facultad, y pese a que en mi facultad tuve la cátedra de Zaffaroni, con lo cual tuve ya una enseñanza de este tipo, pero me desanaron con algunos temas. Y lo que les decía es que verdaderamente lo que planteaba este legislador nacional en el nuevo Código Penal que él impulsaba iba casi al contrapelo de la finalidad de un sistema carcelario, a mi entender. La finalidad de un sistema carcelario, a mi entender, tiene que ver efectivamente con resocializar. Entonces, cuando uno plantea penas que son elevadas al máximo, reclusión perpetua casi con imposibilidad de ningún tipo de salida de transitoria, digo, la finalidad que tiene uno como política pública para instrumentar de resocializar y de que aquel que tuvo la equivocación de cometer un delito salga con posibilidades concretas de trabajar, de estudiar y de insertarse en una vida social, verdaderamente no se cumplen cuando uno lo que prevé es justamente achicar todo este tipo de libertades, ambulatorias o de las que fuere. Entonces, creo, y estoy de acuerdo con Mario cuando lo hablamos, en que hay un error de concepción en esto. Si uno lo ve desde el punto de vista de la concepción de decir, tengamos un sistema carcelario nacional o provincial para verdaderamente hacer el enfoque en resocializar a nuestros privados de la libertad, o la otra concepción será legítima, será aceptable, no la comparto, que tiene que ver con que verdaderamente el sistema carcelario sirva para que aquella persona que salga no vuelva a cometer ningún otro delito por una cuestión de coerción o de tratos inhumanos o degradantes, o con una sanción efectivamente a cumplir dentro de la cárcel. Y yo creo que es un error de concepción, porque no atajamos el problema que creo que es el que nos tarda más tiempo y el que es más importante a mi criterio de ver, que justamente trata de esto, de la finalidad, a mi criterio, que es de la reinserción. Por eso, yo creo que, y en esto voy a adelantarme a algunas propuestas, si me lo permiten, que nos organizaron, algunas propuestas que tenemos pensadas desde mi diputación, no quiero decir bloques, tampoco quiero decir gobierno provincial, pero bueno, las elecciones a nivel provincial ya se sucedieron y hay políticas públicas que nuestro candidato a gobernador electo asumirá a partir del 10 de diciembre y ya las ha manifestado, pero me gustaría compartirlas con ustedes, más allá de no tener una relación directa con el sistema carcelario, creo que inciden y creo que puede servir este escenario como para plantearla. En primer lugar, desde la Cámara, y seguramente debatiremos con Martín algunos de estos temas, que incluso hay algunos que ya los ha propuesto Martín y otros legisladores, como por ejemplo el Banco de Datos Genéticos, que es un tema importante que posteriormente lo voy a describir en 2 o 3 palabras, pero a grandes rasgos en materia de seguridad, nuestra intención, por lo menos desde la bancada, compartiremos con el bloque y obviamente con la orientación de nuestro gobernador, y esperemos coincidir con otros bloques como el radicalismo en estas cuestiones que creemos que son políticas de Estado. Acá no hay visión ideológica sobre esto, a mi criterio. Tiene que ver, por ejemplo, con dividir lo que se ha dicho hoy del Ministerio de Seguridad por un lado, lo que viene planteando
y que queremos afirmar desde una ley, si es necesario, el Ministerio de Seguridad por un lado como un ministerio netamente técnico y el Ministerio de Justicia y Gobierno como un ministerio ya de carácter mucho más político. De este Ministerio de Seguridad, la idea es crear una policía antinarcóticos, por un lado, que trae su tema, lo he hablado con algunos especialistas sobre este tema, que traería aparejado también fiscales especiales, fueros especiales, con lo cual es un debate que daremos y veremos la conveniencia o no de avanzar en esto, pero que creo que es necesario, ante el reclamo de la sociedad, en vez de pensar en recrudecer muchas penas, que se harán o no se harán, espero que no, a nivel nacional, ver como a nivel provincial, que nos toca la parte procedimental, como Estado provincial, avanzar en algunas cuestiones que creo que son importantes. Ministerio, como les decía recién, Ministerio de Seguridad por un lado, Ministerio de Justicia y Gobierno por el otro. Otra de las iniciativas, creo que es importante avanzar, la reforma de la orgánica de policía, creo que hay un consenso generalizado sobre esto. No podemos seguir teniendo una ley de un gobierno de facto, en el cual hace falta muchísimas modificaciones en cuanto a su proceso de sumario interno, que te termina juzgando el mismo que te acusa, que tiene que ver también con la posibilidad de descentralizar aún más las policías, de que aquellos trámites administrativos sean ocupados por personal 643. Digo, acá los trámites administrativos de tomar una demanda pueden ser llevados adelante por personal civil, y aquellos que fueron instruidos para ser policías como lo son, que pasen a actuar como policías como lo son. Digo, y en esto, ustedes recordarán la redada policial que hubo en muchas provincias hace ya 2 años. A mí me tocó, no sé por qué, pero me tocó tener una reunión con muchos de los que se sublevaron, y sin aceptar bajo ninguna manera su metodología de reclamo, la cual descarto y desecho de plano. Sí me tocó atender algunas de sus demandas, y creo que algunas son necesarias prestarle el oído. Por eso esperemos que en esta nueva composición tengamos una nueva ley orgánica de policías que se adecue a nuestros tiempos. Por otro lado, también, hablando con compañeros que quizás sean posibles o ministros de seguridad o asesores en ese caso, hablan de ante la superpoblación que tenemos hoy en día, ustedes ya lo saben, producto de la repatriación de muchos presos, hablan de la posibilidad de construir nuevas alcaldías, y en algún punto se ha puesto en discusión, ustedes lo saben, con algunas opiniones del Superior Tribunal y de algún juez también, la posibilidad en concreto o no de crear un servicio penitenciario provincial. Frente a esto, ustedes saben que es necesaria, absolutamente necesaria, conocer cuál es la posición de nuestro gobernador. Hasta el momento no se ha expedido sobre esto. Digo esto en materia de costos, en materia de un montón de cuestiones que llevan adelante crear un servicio penitenciario provincial. Pero bueno, será una discusión que daremos con los legisladores, y que obviamente nos instruirá nuestro gobernador, por lo menos a nosotros, para discutirlo en la Cámara. Después hay otras iniciativas ya también en materia de seguridad, la creación de un observatorio delictivo. Creo que hoy no tenemos una estadística fidedigna que nos diga si vamos a atacar. Yo les decía al principio que o vamos por la prevención o vamos por la resocialización cuando esto no se puede evitar. Bueno, si vamos por la prevención, ¿a dónde vamos con la prevención? ¿A qué tipo de delito? ¿A qué zona? ¿A qué barrio? ¿A qué localidad? Y para saber a qué zona, a qué barrio, a qué localidad, es necesario un mapa delictivo, un observatorio policial fidedigno que cargue absolutamente todos los delitos contra la propiedad y contra la integridad sexual. Contra la integridad sexual, no me quiero desviar mucho del tema, pero mencioné hace un ratito el Banco de Datos Genéticos, que es una iniciativa que tuvo un legislador provincial del justicialismo, y creo que otros también lo han tenido. Mariano Fernández, que planteó la creación de un banco de datos genéticos, que en mi caso me tocó legislar cuando fui secretario de la Comisión de Justicia de Asuntos Penales, y la presidenta de la comisión era Sonia Escudero de Salta. Nos tocó legislar sobre este tema también. La discusión nacional pasaba por una cuestión de preservar la identidad, ¿no? En aquel momento era registro
banco de datos de violadores. En aquel momento la discusión pasaba por un derecho a la intimidad. Recordábamos que había países como Estados Unidos donde se identificaban en páginas de internet donde vivían los violadores en cada estado y demás. Era una metodología lo suficientemente pública como para uno tomar algún reparo. Pero a nivel provincial, lo que por lo menos se ha discutido en comisiones, no se ha tratado en la Cámara, que es la creación de un registro, un banco de datos genéticos. Creo que es importante dar esta discusión, no solo en materia penal, para tratar de alguna manera codificar y ver no solo posibles autores de delitos, sino en materia civil, con impugnaciones de paternidad. Creo que es importante avanzar sobre porque tiene que ver con modernizar y darle mayor tecnología a nuestros procedimientos, tanto en materia penal como en materia civil. Y además de este tema, y por último, yo quería cerrar también con un tema que no sé si viene el caso, pero pensando lo que iba a decir, me pareció importante también traerlo a colación. Nosotros en el 2008, 2009, tuvimos media sanción en el Senado del registro del régimen penal juvenil. ¿Y por qué me parece importante mencionárselos cuando uno habla de prevención y cuando uno habla de resocialización? Digo, si uno habla de resocialización, quizás cueste mucho más resocializar a aquellas personas que han pasado toda su vida bajo un sistema carcelario como el actual. Quizás cueste mucho más avanzar en una resocialización con aquellos que no han tenido la oportunidad que han tenido ustedes o que tengo yo, de haber ido a una universidad pública, de que no me falte la comida en mi casa, de que haya podido estudiar en primaria y en secundaria, de que haya podido conseguir un trabajo. Y creo que todas estas posibilidades que todos tuvimos, mucha gente no la tuvo. Y si tenemos que pensar en la posibilidad de tener una política preventiva en materia de régimen penal juvenil, creo que es como partida por ahí, tenemos el IPESA, tenemos un montón de institutos que por ahí podrían tener una funcionalidad mayor o distinta. ¿Y por qué no empezar con esta nueva alternativa de Punta de Rieles con nuestros pibes? Y no digo con esto porque por ahí a alguno se le ocurra de que yo estoy hablando de bajar la edad de imputabilidad, no estoy hablando de eso. Que también genera una discusión, porque también cuando hablaba de la ley orgánica de policía hablábamos de que teníamos una ley en la época del proceso. Bueno, les comento que también en materia de régimen penal juvenil nos rige una ley de la época del proceso con un sistema netamente tutelar, donde los pibes de 14, 18 años quedan totalmente a disposición del juez que decida qué hacer, dónde y cómo con nuestros menores. Con lo cual, también daremos una discusión, si es necesaria, se dará a nivel nacional en cuanto a una reforma de bajar o no la edad de imputabilidad, pero es un tema para discutir, no en cuanto a una política represiva, sí en cuanto a una política que tenga que ver con garantizar derechos que hoy los menores no tienen los derechos y las garantías del debido proceso, y siempre pensando que si nuestra intención sea bajando la edad de imputabilidad o no, tenga que ver como última medida coercitiva la derivación a un centro especializado. Creo que ese tiene que ser el último motivo por el cual uno puede derivar a un centro especializado, ya sea por un delito extremadamente grave seguido de muerte doloso y todas los agravantes que quisieran tener. Pero creo que debe pensarse en ese sentido como último paso. Pero más allá de la cuestión de bajar o no la edad de imputabilidad, que es un tema como para discutir todo el día, sí quería dejarle como reflexión esto, que por ahí lo debatiremos seguramente en la Cámara. Mi voluntad es avanzar como legislador provincial en todas estas medidas que puedan llegar a ser útiles, no solamente por la cuestión coyuntural que tenemos hoy de superpoblación de nuestro sistema penitenciario federal, sino también que piensen un poquito más allá, que piensen a largo plazo. Las políticas del Estado tienen que estar pensadas a largo plazo, no podemos pensar de acá para mañana. No, y continúa si no se escucha. Por lo cual, y terminando, continuamos.
decía, para terminar, que por lo menos la intención mía, y la vamos a compartir con el bloque, y la vamos a compartir seguramente también con el resto de los legisladores, y entendemos, como creo que Martín lo entiende, que son políticas de Estado, que exceden el marco de la ideología, que tienen que ver con pensar una provincia de acá a 20 años y no de acá a 5 minutos, y hay políticas a implementar que creo que son necesarias discutirlas y avanzar en esa legislación. Así que agradecidos a las autoridades de la universidad, agradecidos a usted por la presencia y por la paciencia que me han tenido, y espero ansioso la exposición de Martín. Muchas gracias.